Seguimos con la serie Ordenando mi casa. Yo no estoy hablando de problemas tan familiares, porque siempre hablamos de problemas familiares y no atendemos a la raíz. El Señor me está mostrando que tengo que comenzar a enseñar a atacar la raíz. Amén. El tema de hoy se llama estilo de vida en nuestra casa. ¿Cómo se llama el tema? Estilo de vida en nuestra casa. Los beneficios, repite, los beneficios. Hay muchos beneficios, pero nosotros por ignorancia no les prestamos atención. El día de hoy, de que 8 días, voy a hablar de 10 beneficios, pero voy a hablar de 2 beneficios básicos. 2 beneficios, ¿qué cosa, hermanos? Básicos para estar juntamente en Cristo en nuestra casa. Y entramos al primer beneficio. El primer beneficio: en todo lo que suceda en casa, el Señor nos dará la salida. Siempre la gente se enfoca en el problema, siempre la gente se enfoca en las finanzas, siempre la gente se enfoca en el negocio, pero se olvida de tener el enfoque en la familia. Y a pesar de la adversidad, repite, el Señor me va a dar la salida. El Señor me va a dar la salida. La salida en la economía, la salida con tus hijos, la salida, el Señor nos va a dar la salida. Amén. Apégate al Señor, está firme en el Señor y el Señor nos va a dar la salida. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Él es el que nos va a dar la salida. No son las estrategias humanas, no son los psicólogos, no es nada. El Señor nos va a dar la salida. Amén. Para todos los que están viendo la transmisión, saludos, y empezamos a ver estos beneficios, 2 beneficios básicos para estar juntamente en Cristo en nuestra casa. Primer beneficio: en todo lo que suceda en casa, el Señor nos dará la salida. Primera de Corintios 10:1. Vamos a estar meditando en esta carta a los Corintios, en Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, ¿a quién le está hablando el Señor? A los hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, debes de entender esto, que nuestros padres espirituales, todos, sin lugar a duda, todos pasaron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Porque tú y yo descendemos de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Puedes decir amén? Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Todos comieron qué, hermanos? Todos estamos comiendo el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. De esto se trata: comer y beber bebida espiritual. En muchas ocasiones hay muchos problemas, pero no los sabemos atacar. El Señor me estaba revelando hoy a las 3 de la mañana estrategias de que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos al Señor. Versículo parte última: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El secreto es estar bebiendo de la roca que se llama Jesucristo. No te estoy hablando que seas un religioso, te estoy diciendo que aprendas a beber de la roca espiritual llamada Jesucristo. Amén. Entonces, comienza adoptar estos principios. Si tú lo estás haciendo cotidianamente, te acuerdas de mí, el Señor va a enderezar tu vereda. ¿Quién puede decir amén? Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Wow. O sea, te duela o no te duela, de otros no se agrada el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? Porque no están bebiendo del agua espiritual.
Si todos estuvieran bebiendo del agua espiritual, no había problema, no hubiera homicidios, no hubiera suicidios, no hubiera tanto problema que está sucediendo. Entonces, el secreto es estar bebiendo del agua espiritual. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué es estar postrados en el desierto? Morir sin Cristo Jesús en su corazón. Eso es estar postrado en el desierto. Por eso tú y yo tenemos carga sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, porque pueden quedar postrados en el desierto, pueden quedar postrados sin Cristo. Si tú y yo quedamos postrados, nos vamos al cielo. Ese no es el problema. El problema es por los que no están tomando del agua espiritual. Versículo 6. Mas estas cosas, repite, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Amén. Todo lo que hemos estado leyendo sucedió como ejemplo. O sea, no está, lo vamos a repetir todos juntos. 1, 2, 3. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién, hermanos? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, este es el secreto. El secreto es estar pegado, como el niño está pegado al seno materno, así también nosotros debemos estar pegados a la roca espiritual, a Cristo Jesús. Diario tenemos que tener comunión con el Señor. Eso es comenzar a ordenar tu casa. Tú no vas a ver un milagro si no estás ordenando tu casa. Tiene que haber milagro en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, en tu alacena. Hay algo sobrenatural. Dobla rodillas. Yo creo poderosamente que el Señor va a hacer un milagro sobrenatural en tu vida. Te va a abrir una puerta y nadie la va a cerrar. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Como familia, codicias el coche de otro o los coches de otros. Codicia su casa, codicia sus negocios, su trabajo, codicia su familia. Alerta, hermano, cuida tu casa de esto. El obrero es digno de su salario. El que no provee para los suyos niega la fe. Amén. Entonces, si te está yendo como en feria, el secreto es doblar rodillas y preguntarle a la roca espiritual: ¿qué es lo que está sucediendo? Revélame, Señor. Yo me arrepiento de haber hecho esto, aquella otra cosa. Pero ese es el secreto de que los cauces del río sigan. Amén. Pero tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Amén. Versículo 7. Ni seas, hoy voy a comenzar a hablar de dónde me sacó el Señor, y seguramente muchos se pueden identificar con esto. Versículo 7. No es a propósito, y no digan es que está hablando en contra de fulano. No, eso dice la Biblia. Versículo 7. No seáis, ¿qué? Idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni qué, hermanos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, ni qué, hermanos, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Ve esta respuesta. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron. Y estas cosas, hermanos, o sea, las cosas no vienen nomás por venir, tienen que acontecer por una raíz. Y estas cosas les acontecieron como
ejemplo y están escritas ¿para qué, hermanos? Todo lo anterior es para amonestarnos, para recordarnos que no debemos estar en esas cosas, para amonestarnos a nosotros. ¿A quién? No es para tu vecino, no es para tu papá, tu mamá, es para ti, para mí. Amén. Porque es bien fácil decir, oye, te hablan. No, Dios te está hablando a ti y a mí. Amén. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Puede haber muchos espirituales aquí, hay mucha gente que está acá, pero puede ser tentado para hacer todo lo que vimos anteriormente. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, o tengamos mucho cuidado. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea. Todo lo que acabamos de ver es humano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué cosa, hermanos? Con la tentación viene la. Entonces, el secreto es, si tú estás pegado a la roca espiritual, el Señor te va a dar la salida. Si tú no estás pegado a la roca espiritual, no vas a poder discernir en qué momento del Señor te está dando la salida, porque no hay una conexión con el Señor. Esto es algo elemental. Dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, Dios nos dará la salida y entrada en casa. ¿Quién puede decir amén? Dios nos dará la salida. No es la estrategia, no es más que el Señor Jesús. Amén. Salmo 121:1. Vean esta primera salida. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Ven lo que está diciendo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Te pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Mi socorro, tu socorro. Tu solución es Cristo. El salmista dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Quién puede decir un amén? Versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ese es el Señor. Él no se duerme. ¿Tú crees que se está durmiendo con esos todos los misiles que están lanzados a Israel? Si Israel es el pueblo del Señor, ¿cómo se va a dormir? Él desvía. Él es poderoso. Él no va a permitir que toquen la niña de sus ojos. En la niña de sus ojos es Israel. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Les guste o no les guste, la Biblia dice que la niña de sus ojos es Israel. Y como tú y yo aceptamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, somos injertados en el olivo natural que es Israel. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Tú y yo somos injertados en el olivo natural. El olivo natural es Cristo. El olivo natural. Y nosotros estamos injertados en ese olivo natural. ¿Quién puede decir amén? Y si no entiendes eso, ¿me pueden poner por favor el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 y 12? Este es el olivo natural. ¿Por qué el Señor estableció que su pueblo era Israel y no México y no Estados Unidos? Escúchelo bien. Y no Rusia, sino Israel. El Señor vino al pueblo de Israel. Pero vean lo que sucedió. A lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? No. A lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? Israel. ¿Se acuerdan de las películas? Anda José y María pidiendo posada. ¿Sí se acuerdan? Para tener al Señor. A lo suyo vino. Y los suyos. Hasta el día de hoy hay mucho judío que no está esperando todavía al Mesías. Pero el Señor vino a lo suyo.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ve en el versículo que sigue, ahí entramos tú y yo. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Ahí fuimos injertados tú y yo, no de lengua, no por religión, sino fuimos injertados ahí en el olivo natural, por cuanto aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida, por cuanto venimos y le adoramos y le exaltamos al Señor Jesucristo. ¿Quién puede decir un amén? Versículo 4, y aquí no se adormecerá versículo 5. Jehová es tu guardador. ¿Quién puede decir un amén? Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Quién puede decir amén? Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Quién puede decir amén? Pero tenemos que estar apegados al Señor. Me preguntó la semana pasada después del culto, o sea que yo tengo que estar muy pegado. Dije, yo no sé qué entiendes por muy pegado. Pero si tú oras diario, cuando menos mira, te la voy a poner facilita. Dije, el pastor me la va a poner facilita. Si tú oras al momento de levantarte 10 minutos y lee la Biblia 5 minutos, y antes de acostarte 10 minutos oras y 10 minutos lee la Biblia, tu entorno va a cambiar, porque te estás pegando a la roca espiritual. ¿Quién puede decir un amén? Pero tienes que empezar con algo. El Señor te va a demandar más tiempo, pero el Señor te va a dar más vigor para estar pegado a la roca espiritual. ¿Le puedes decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Versículo 8, todos juntos. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Hay cristianos que dicen, hoy me está yendo como en feria, y entonces no leen la Biblia, no aplican la Biblia. El Señor nos dará la salida y nos guardará y tu salida y tu entrada. ¿Quién puede decir amén? Tienes que entenderlo. Hay cosas, el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. En ese proceso es cuando muchos tambalean. Pero si tú te estás poniendo el escudo diariamente, continuamente, créanmelo. Yo le decía a mi esposa, de las 3 más o menos a las 4:30, me puse a orar incluso por unos hermanos. Me puse a orar, dije, no sé qué está pasando, y me puse a orar. Y yo desperté muy bien, desayuné muy bien, y estoy predicando muy bien, y después de esta me voy a Tlaltizapán a predicar otra vez. O sea, tenemos vigor. El Señor nos da la salida y la entrada. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos sustenta. Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores. Ese se llama Jesucristo. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén. Segundo beneficio, otro beneficio para estar juntamente con Cristo. El Señor estableció nuevo pacto. ¿El Señor qué estableció? Nuevo pacto. Vamos a ver estos dos pactos, y a veces no entendemos estos dos principios. Vamos a ver esto. El Señor estableció nuevo pacto con su casa. ¿Con quién? Con su casa. Tú y yo somos su casa. Vamos a Hebreos 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, ¿qué hermanos? Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. ¿Con quién? Di contigo y conmigo. Estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Si este es un nuevo pacto, quiere decir que hubo un pacto anterior.
Ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia. El anterior y este nuevo pacto. Dice, y la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Este es el pacto, ¿qué? Anterior. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese es el antiguo. El anterior. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ellos no. Ahora di. A ver, ¿no se escuchó? Ellos no permanecieron en el pacto del Señor. Y yo siempre digo, eso ya calienta. Pero ya calienta más si nosotros no permanecemos en el nuevo pacto. Ellos efectivamente, no lo digo yo, ni me estoy burlando de ellos. Eso dice la palabra. Y yo porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Otra vez. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. El Señor se desentiende de muchos cristianos porque dejan su pacto. Por eso yo les recomiendo que diariamente 10 y 10 más 10 y 10 mínimo. Mínimo tienes que ungir tu casa, mínimo. Cada mes. Yo la unjo cada semana. A veces hasta 2 veces a la semana. 15 días es normal. Lo último, un mes. Tienes que estar ungiendo tu casa y a tus hijos. Amén. Luego no andes de chillón, Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Vean, pondré mis leyes en la mente de ellos. Por eso es que les hago la recomendación. 10 y 10 en la mañana y 10 y 10 en la noche. Porque el Señor esa palabra, esa ley la va a poner ¿en dónde? En tu mente. Y vas a caer y vas a recordar esa palabra que está en tu mente. Pero si no hay nada en tu mente, ahí está el problema. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Quién puede decir amén? Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? No somos pueblo nomás por ser pueblo. Somos pueblos porque estamos pegados a la roca que se llama Jesucristo. Esto va a prevenirnos de que nos estén sucediendo cosas. Aquel de la casa vecina puede morir, pero tú no vas a morir. Aquel lo asaltarán y a ti no te asaltarán. Aquel le robarán, a ti no te van a robar. Aquel le va a faltar pan y a ti no te va a faltar pan. Eso es lo que dice el Señor. Aférrate de eso. Amén. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. Quiero meditar este punto. Aquí el escritor de la carta a los hebreos cita la profecía de Jeremías para comprobar que el nuevo pacto de Jesucristo ha tomado el lugar del primer pacto, o sea, de la ley de Moisés. Vean, vamos a ver este aspecto. La ley de Moisés y el ¿qué? Nuevo pacto. Amén. Jeremías 31:33. Por este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estas son las dos épocas que estamos hablando de los dos pactos. Primera época, entendamos hermanos, la primera época ya se cumplió, el antiguo pacto ya se cumplió, así que todo esto ya se cumplió desde el establecimiento del Nuevo Testamento con la muerte del Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén?
Con la muerte del Señor Jesucristo, el antiguo pacto ya quedó atrás. Ahora estamos en el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto, los niños nacían bajo el pacto, nacían en el pueblo de Dios. ¿Entiendes esto? En el antiguo pacto, si alguien tenía un hijo, nacía bajo el antiguo pacto, no más por el hecho de nacer. Ahora no. Ahora no. Ahora tenemos que aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida para entrar en ese pacto. Sigamos. Cuando el varón era circuncidado a los 8 días, ¿a qué edad? A los 8 días llegó a ser participante del pacto entre Dios e Israel. Todo esto era sin que tuviera conocimiento del Señor y sin que conociera la voluntad del Señor. ¡Qué tremendo! Por eso es el pueblo de Dios. El primer pacto se cumple de la siguiente forma. La Biblia dice que escribirá sus leyes en nuestro corazón. Atención, es imposible pasar por alto los 10 mandamientos en Sinaí. Escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 24-28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto. Ese es el antiguo pacto. Los 10 mandamientos. Las leyes del pacto fueron escritas por el dedo de Dios. Por eso no era necesario aceptar a Cristo como el Señor de su vida, porque ellos nacían dentro del pueblo de Dios. Amén. Vean el Éxodo 31-18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas. ¿Cuántas tablas? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Estas tablas son llamadas las tablas del pacto, la ley del pacto. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 y 15. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Versículo 15. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis manos. Esto está hablando Moisés. Amén. Entonces tienes que entender ese antiguo pacto para poder entender el nuevo pacto. Y concluyo con esto. La ley del pacto es colocada en el arca del pacto. ¿En dónde? En el arca del pacto. Por eso estamos hablando en el otro pacto. Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿Quién puede decir amén? Entramos a la segunda época, segundo pacto. En el nuevo pacto todo esto es diferente. Di, es diferente. Ahora es diferente. Entonces ya tienes el antecedente del antiguo pacto. Hoy pon mucha atención en el nuevo pacto. Esto no se trata de religiosidad, esto no se trata de tradición, esto se trata de conocer y que baje a nuestro corazón. ¿Quién puede decir amén? Juan 1:11, ya lo estuve leyendo hace un ratito. En el nuevo pacto todo esto es diferente. Ahora, para ser parte del pueblo de Dios y participante en el nuevo pacto, primeramente uno tiene que conocer al Señor y conocer su voluntad. Ahora es diferente. Ahora, por eso hay 120 millones de mexicanos. Ahora los 120 millones de mexicanos tienen que aceptar a Cristo
como el Señor de su vida para estar en su pacto. Quien no lo acepte, Cristo no les va a hacer manita de puerco, les va a respetar. Pero todo aquel que le hemos aceptado como el Señor de nuestra vida, estamos en el nuevo pacto. Duele, pero es real. Es real. A lo suyo vino, Juan 1:11, 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario ahora recibirle como el Señor de tu vida, si no, no entras en el nuevo pacto. Tú me puedes decir, oiga pastor, antes de ser cristiano yo creía en Cristo. Todo mundo cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. Si tú le dices, oye, ¿cuántos libros de la Biblia tiene la Biblia? No saben, pues no le creen a Cristo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? No saben, porque no le creen a Cristo. Creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Y le estoy haciendo preguntas de parvulitos de ahí de ovejitas. No saben porque no, el nuevo pacto no está en su corazón. Ese es el problema. Es que yo ya me bauticé en la católica, ya me bautizaron mis papás. No, yo nací en la iglesia presbiteriana y ya me bautizaron. ¿No entiendes? ¿No entiendes? Tenemos que nacer de nuevo. ¿Quién dice amén? Hermanos, ahora ya no es por nacimiento material, sino por haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Por tanto, bajo el nuevo pacto es necesario nacer de nuevo. De otra manera no pudiésemos ser parte del pueblo del Señor, ni participantes de su nuevo pacto. Digo, wow. Y yo siempre les pongo el ejemplo. Si ustedes salen por pura curiosidad y se ponen allá en la avenida y paran a la gente, oiga señor, ¿usted cree en Cristo? Y comienzas a parar a todos los conductores, todos te van a decir que todos creen en Cristo. Hasta el diablo cree en Cristo. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, la Biblia dice que el diablo cree en Cristo y además tiembla. ¿Le hace? Achí. Y hay cristianos que creen en Cristo y no les hace achí. No tiemblan porque creen una religión más. ¿Cómo se cumple el segundo pacto? El nuevo pacto, el Señor inscribirá esta misma ley del pacto en nuestro corazón. Esta es la vida del creyente. ¿Quién puede decir amén? Hebreos 8:10. Lo voy a volver a leer. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días del antiguo pacto, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Si este principio no está en el corazón del creyente de una casa, hay problema. Si en tu casa solamente cree la mujer, la esposa, y el esposo no cree, ni de panzazo pasa, ni los hijos. Esto es personal. Yo les he enseñado esto. Allá en 1 Corintios 5 hay una excepción muy especial para todo aquel cristiano en donde su esposo es hijo del diablo, o su esposa es hija del diablo, o sus hijos son hijos del diablo. Hay solución al problema. Dice que por cuanto él o ella se aferra al Señor, están protegidos. ¿Quién puede decir amén? No están bajo el pacto, pero están protegidos. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Ahora entiendes que sí vale la pena que tú estés aquí alabando al Señor. Porque si yo les pido que alcen la mano, nomás para demostrárselo y para levantarles el ánimo,
¿Alguien de aquí tiene un hijo que no haya aceptado a Cristo como el Señor de su vida? Ahí hay, no le saquen, porque les voy a dar la buena noticia. Ay, 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 ay. Hay buena noticia. Por cuanto tú estás adorando al Señor, tu hijo está protegido, tu hija está protegida. ¡Oh, oh, oh! Vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Si me da tiempo se los enseño. Si este principio no está en el corazón de los creyentes de una casa, hay problema. ¿Te das cuenta por qué hay tantos problemas en una casa? ¿Por qué hay peleas en una casa? ¿Por qué hay peleas en el matrimonio? ¿Por qué hay peleas con los hijos? Porque no están en el mismo sentir padres e hijos. Porque ya no están en la casa de los hijos. Porque los padres e hijos no están en la casa de Dios. Respuesta: los intereses son totalmente diferentes. Los padres no pueden luchar en sus fuerzas. Los hijos no pueden luchar contra de los padres. La casa debe tener el mismo sentir. Es por eso que debemos ordenar nuestra casa. Asegurémonos que la ley esté en nuestra mente y guardada en nuestro corazón. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Si las estrategias personales, matrimoniales, familiares, congregacionales no están fundadas en la Biblia, serán fallidas. Lo que ordena la palabra de Dios es que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, esforcémonos. ¿Le pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Más fuerte. Yo le daría un mejor aplauso al Señor Jesús. Más fuerte. El Señor es bueno, amén. Se los voy a enseñar. 1 Corintios 7. Si me da tiempo. Tengo un minuto, 20 segundos. 1 Corintios. Me voy a saltar hasta el 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y que el marido, ¿qué? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, que no sea ¿qué? En pocas palabras, que sea hija del diablo, ¿no? Y ella consiente en vivir con él, no le abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Ya te lo dije, vale la pena. Porque el marido incrédulo, hay mujeres que cristianas, es que ya quiero dejar a mi marido, no aguanta vara. ¿Sabes qué? Aguanta tú. El Señor lo va a traer arrastrando, pero lo va a traer. ¿Quién dice amén? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían ¿qué? Pero mientras ahora son. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vale la pena estar aquí. Si tú estás sola, vale la pena. Si tú estás solo, vale la pena. Si el matrimonio están solos y no están sus hijos, vale la pena. Dale un mejor aplauso al Señor. Más fuerte, mi hermano. Esto vale la pena. Se trata de tu casa. Se trata de mi casa. Se trata de tu casa. Se trata de mi casa.
¿Cómo no? Yo he de aprender y pelear.